Bueno, hermanos, nuevamente buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que veas este video. Estamos nuevamente transmitiendo desde Málaga, ¿verdad? Para ustedes. Mi nombre es Daniel Estrada, pastor de la congregación la Iglesia Bautista Misionera Mi Refugio es Cristo, aquí en Alolín de la Torre. Vamos a orar para comenzar con Oseas capítulo 7. Padre Santo, habla porque tus siervos oyen. Ayúdanos a aplicar en nuestros corazones tus principios, tu palabra, y ayúdanos a ser como tú, Señor. Gracias porque todo es por tu gracia y porque tú eres el que lo haces en nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar con capítulo 7 de Oseas y voy a comenzar leyendo el versículo 1. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño y entre el ladrón y el salteador despoja por fuerza. Claramente podemos decir, hermanos, que este pasaje nos habla de la iniquidad y la rebelión y las mentiras que habían en los líderes de Israel. Dice la Biblia, este pasaje claramente, que mientras el Señor empezaba a tratar, a curar a Israel, se encontró con todos estos pecados que estoy poniendo en esta lámina: mentiras, maldad. Ahora voy a explicar bien, ¿no? Esos son como horno, me vengo a refiriéndose a su maldad. Se han mezclado con otros pueblos. Esa mezcla, esa asociación con otros pueblos, vamos a hablar de eso, fueron como una torta no volteada, no supieron, su soberbia estaba y se reflejaba en sus caras, fueron como una paloma incauta, se apartaron y se rebelaron, ¿verdad? Tomaron malos caminos, no clamaron a Dios, al contrario, pensaron mal contra Dios, fueron como el arco engañoso, también lo vamos a explicar, y no se volvieron al Altísimo, sino se volvieron a sus ídolos, a su soberbia, porque así era el pueblo de Israel. Y sobre todo, pienso que este capítulo 7 se refiere mucho a los líderes de Israel, a los gobernantes, a los príncipes, a los que llevaban el gobierno, a los que estaban al frente. Estaban corruptos totalmente. Y también hay unos pasajes que tienen que ver o se refieren también en unos versículos, ¿verdad? También a los líderes espirituales que también habían hecho rebeldía y habían guiado mal al pueblo de Dios. Muy bien, en este capítulo 7 encontramos varios símiles o metáforas también, un símil es una comparación también como una metáfora, pero el símil tiene la característica de ser una figura literaria que utiliza el cómo, o así es. Entonces, por ejemplo, dice la Biblia en el versículo 4, como el horno encendido, eso es un símil. Pero después dice, toda la noche duerme su hornero. Está ahí utilizando una metáfora del hornero, el que cuidaba del horno y el que hacía los panes. Aplicaron su corazón, dice, semejante es un símil a un horno. Dice, arden como un horno, otro símil. Luego dice, torta no volteada, pues es una metáfora. Dios está comparando a Israel con una torta no volteada. Después tenemos, le cubrieron las canas, una metáfora. Como paloma incauta, un símil. Le hará como aves de los cielos, otro símil. Fortalecí sus brazos. Vamos a hablar de esta metáfora que utiliza el Señor para hablar del amor que Dios tiene para con ellos. Y luego dice, por último, un símil, fueron como arco engañoso. Muy bien, hermanos, pues vamos a comenzar. Y en el versículo 1 dice, mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad. Dios quiso y Dios quiere sanar a su pueblo Israel, pero ellos no quisieron. Dios quería curar. ¿Qué es curar? Restaurar, sanar una herida, sea física o espiritual, ¿verdad? Para que venga a un estado saludable. Dios quería hacer misericordia, pero Israel estaba obstinada, estaba rebelde. Por eso dice en el 6:4, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Como diciendo, ay, rebelde, ay, que no quieres volver a Dios.
Así que, hermanos, el anhelo de Dios de mostrar misericordia se expresa en el deseo de regresar a Israel, su pueblo golpeado y asediado. Dios quería sanar, ¿sí? Y sanar es uno de los términos favoritos de Oseas para revertir la inmoralidad de Israel y el consiguiente sufrimiento en el juicio. Vean también en el capítulo 6 dice, venid y volvámonos a Jehová porque él arrebató y nos curará, hablando de sanar, hirió y nos vendará. Dios quiere sanar a su pueblo. Pero hermanos, cuando Dios quería sanar a su pueblo, vamos a ver lo que pasó. Pero vean estos versículos, en el versículo 1 y 2 también hablan de estos pecados y la descripción de la rebelión de Israel. Dice en el versículo 1, descubrió la iniquidad, es decir, su pecado. Descubrió el acto o sentimiento de transgredir algo prohibido, de aquel que ignora algo requerido por la ley, en este caso, o el carácter de Dios. Su pensamiento, su sentimiento, su acción iba en contra de Dios. Eso es iniquidad. Maldad, hermanos, tiene que ver con el comportamiento moral, con ese comportamiento inmoral en este caso que Israel estaba llevando. Y después también dice en la Biblia, porque hicieron engaño. Los líderes engañaron, tendían trampas, tendían redes para hacer algo a su beneficio. Y también dice al último, salteador despoja por fuera. Un salteador es aquel que hace un ataque por sorpresa, un ataque repentino para tomar el botín. Eso es lo que Israel había hecho, hermanos. Pero la intención de gracia abarca a toda la nación. Dios quería que toda la nación creyera, pero está bloqueada por la conducta pecaminosa que se centra en Efraín. Y por eso dice, esa corrupción, esa iniquidad, esas malas acciones causaban, ¿verdad?, que ellos se alejaran del Señor. Y también en el capítulo anterior veíamos que los sacerdotes eran como una banda de rapiña también que hacían estas cosas malas. Hermanos, la iniquidad de Efraín y sus malas obras en Samaria son el resumen de las actividades violentas de los sacerdotes, de los líderes espirituales, pero también de los gobernantes de Israel. Y dice la palabra de Dios que ellos no querían curarse, porque Dios quiere restaurar la nación de Israel. ¿Qué le impedía? Pues la maldad, su maldad de Efraín, que era corrupta, que se había alejado de el Señor. Entonces, hermanos, dice aquí claramente, mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y sus maldades. Hay una ilustración que por ahí he visto y he escuchado, que esto tiene que ver como cuando un médico va a operar y lo hace para arreglar, más bien para restaurar y para restituir y para que este paciente se sane, ¿verdad? Y cuando empieza a hacer la incisión y empieza a abrir y ve que lo que está dentro está todo podrido, invadido, está mal y ya no hay cura, entonces es cuando se da cuenta, ¿verdad?, realmente de todo aquello que hay ahí. De igual manera, hermanos, cuando Dios quería o quiso curar a Israel, inmediatamente se descubrió su iniquidad, sus maldades y todo lo que ellos hacían. Pero también dice en el versículo 2, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora le rodará sus obras delante de mí están. Cuando dice la Biblia y no consideran, la palabra considerar literalmente significa decirle al corazón. Dios nos dice que Israel no pensaba en su corazón. Su corazón se había confundido, se había vuelto a los Baales. La capacidad de tomar decisiones acertadas no la tenían porque ellos ahora habían errado, porque los sacerdotes los habían mal enseñado, porque sus obras eran malas, sus acciones eran malas. Ellos habían tomado la decisión
de rebelarse contra Dios. Y dice la Biblia, delante de mí están las obras que inundaban y rodeaban al pueblo de Dios, estaban delante de Dios. Hermanos, no podemos ocultar una vida pecaminosa delante de Dios. Tarde que temprano, eso saldrá a la luz y Dios siempre está ahí, delante de mí. Dice Dios, ¿qué están delante de Dios? Nuestras vidas. Nosotros estamos desnudos, nosotros estamos visibles todo el tiempo ante los ojos de Dios, hermanos míos. Así que continuemos. Entonces, este versículo, ¿verdad?, nos habla de esa maldad en el versículo 1 y versículo 2 que atestiguaba cómo Israel se había rebelado. Y el pecado, hermanos, como aquí está en esta lámina, genera sus propias consecuencias. Genera sus propias consecuencias, ¿verdad? Así que Dios quería cambiar a su pueblo, pero su pueblo no quería. Así que vamos a continuar y vamos a ver que entonces, vean lo que dice esta lámina, lo que les decía hace rato, cuando su caso llegó a ser examinado e indagado, en este caso como un cirujano, en este caso Dios, para su corazón, se descubrió la maldad que había sido descubierta, ¿verdad? Y como un cirujano cuando explora una herida para curarla y descubre que le toca los órganos vitales y es incurable. No avanza más en su esfuerzo por curarla. Así cuando Dios descendió para ver la casa de Israel, ¿verdad? Como lo dice Génesis 18:21, una expresión, con buenas intenciones hacia ellos, encontró la maldad fragante, ¿verdad? Y ellos tan endurecidos en ella, tan descarados e impertinentes, que no pudo mostrar en honor el favor que había diseñado, en este caso, para su pueblo. Así que, hermanos, es muy triste, ¿verdad?, lo que pasaba con Israel. Dios quería amarlos, Dios se acercaba, pero cuanto más se empleaban esfuerzos para reformarlos, el vicio se hizo más impetuoso, más atroz y creció tanto cuanto más alto como un arroyo cuando se desboca, ¿verdad?, se inunda. Y esto nos hace pensar en lo que Israel hacía, hermanos. Por eso dice la Biblia, y no consideran en su corazón. Israel no consideraba. La palabra considerar también significa, hace rato de una definición, pero aquí encontré otra más, significa pensar, significa creer, significa suponer. Israel estaba muy lejos de Israel. Israel ya no pensaba en Dios, ya no esperaba en Dios, ya no creía en Dios. Ahora esperaba más en sus maldades, esperaba más en Egipto, en Asiria, como dice el 1:11, llamarán a Egipto, acudirán a Siria, en vez de acudir al Dios vivo y verdadero. Así que no consideraban en su corazón, nunca lo dicen en su propio corazón, nunca piensan esto, que no recuerdan, ¿verdad? Pero esto era así Israel, como si Dios no pudiera verlo, aunque es todo ojo, ¿verdad? Aunque Dios todo lo ve, y Dios es un Dios fuerte y celoso, pero ellos seguían empeñados en su pecado. Muy bien, hermanos, así que continuamos hablando en el versículo 3, con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Ellos pensaban que haciendo estas cosas estaban bien delante de Dios. Y nuevamente noten aquí, con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Era la manera en que ellos hacían las cosas en engaño, como lo dice el versículo 1, engañaban, mentían, y todo esto es lo que Israel hacía. Así que vamos a comenzar en el versículo 4 que dice, todos ellos
son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. Israel es comparado con un horno. Esto es una figura literaria, un símil, ¿verdad? Porque utiliza el cómo y que nos habla de este pecado que se refiere a los líderes y cómo fue creciendo y cómo va en aumento y cómo se enciende. En este caso, sus engaños, sus pasiones, sus fornicaciones, ¿verdad? Y ellos iban de mal en peor. Y por eso podemos decir que este símil, ¿verdad? Tiene 4 pistas, ¿verdad? Según este autor Hubbard, dice primero, los sacerdotes siguen siendo el sujeto de la acción, como lo han hecho desde el capítulo 4, 6, 7. Ellos, dice ellos, y ellos señalan uniformemente a los sacerdotes que estaban en el centro de esta conspiración, ¿verdad? Después también en segundo lugar, otra enseñanza, las declaraciones literales, ¿verdad? Las claves. Dice aquí nos habla de un rey y su corte. Los príncipes se alegran por la maldada traición de los sacerdotes que derrocaron al viejo rey. Y también un día de coronación corrompida por la borrachera que dejó a los, cortesanos confundidos. Vean lo que dice el versículo 5, también hablando de esto. En el día de nuestro rey, que se coronaba, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, hablando de esas borracheras, e extendió su mano con los escarnecedores. Pero también, hermanos, en los versículos 6 y 7 encontramos nuevamente ese símil que dice, aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios, toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego, todos ellos arden como un horno y devoran a sus jueces, cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame, no hay entre ellos a mí, ¿verdad? Entre ellos quien a mí clame. Como dice la Biblia en Romanos 3, no hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios. Hermanos, este símil del horno describe a los sacerdotes como inflamados por la deslealtad. Son llamados también en el versículo 4 adúlteros, ¿verdad? Y en el 7:4 porque practicaban la infidelidad, dice política y religiosa, como también dice en Jeremías 9:2. Así que esta pasión del poder, esta pasión del pecado es lo que nos habla en cuanto a ese horno encendido. La identidad del panadero es más difícil de determinar, pero aquí nos habla de una persona que está horneando, un panadero, una persona que se dedica a hacer las tartas, los pasteles, en este caso los panes, y nos dice que ambas referencias al trabajo del panadero sugieren una holgazanería, porque dice la Biblia que el hornero se dormía toda la noche cuando tenía que estar trabajando, un dormir en el interruptor que contribuye a la conspiración contra el rey. Así que, hermanos, la ociosidad, es negligencia pasiva. Entonces el panadero probablemente representaba a un funcionario principal de la corte cuya tarea era garantizar la seguridad del rey. Pero por causa, ¿verdad?, de esta ociosidad había una interrupción, había una intención maliciosa y el panadero puede ser identificado también como ese sacerdote o ese sumo sacerdote, como ese líder espiritual. Así que, hermanos, Israel y sus líderes adulteraban, mentían, hacían maldad, aplicaban sus corazones. Dice el 6, aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios, hablando de las cosas que ellos creaban, puede referirse también pues a su idolatría,
y a todo lo que ellos hicieron y crearon con sus manos para adorar. Pero lo más triste, hermano, dice, cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Habían dejado al Dios vivo y verdadero y ya no clamaban a Dios. Y en cuarto lugar, una cuarta cosa que queremos ver en sus versículos del 4 al 7 es que hay un movimiento en el pasaje del gozo real, como dice el versículo 3, que se alegraban, al colapso, dice el versículo 7, que cayeron todos sus reyes. Es interesante esto, hermanos, porque el gozo que el mundo te ofrece se va a colapsar. Es un gozo, una alegría temporal, pero el gozo que Dios te da es eterno. Y aquí lo podemos ver, hermanos, en este versículo 3, están alegres, pero después en el versículo 7 colapsan, se caen. ¿Por qué? Por mentiras, por adulterar, porque son como ese horno encendido que se va apasionando más y más por el poder, por la infidelidad, por los sobornos, por el engaño y para mí por la holgazanería, como la que ya vimos, se aplican su corazón a otras cosas y no a las cosas que deben de ser. También, hermanos, en estos versículos del 4 al 6 podemos encontrar esta figura del horno que nos habla o que describe las pasiones ambiciosas de los sacerdotes, llamados todos ellos como del versículo 4, ¿sí? Pero aquí han estallado en furia de animal que devora. Dice, han comido, ¿sí? Sus jueces se han comido, se han acabado, han terminado mal, hermanos. Por eso es más probable que este pasaje, ¿verdad?, se refiera a jueces y que sea sinónimo de los príncipes, como lo dije, de los que llevan al frente también las cosas del gobierno. Ellos habían terminado mal y habían crecido y crecido en su ambición y en su pecado, y como un horno que se va encendiendo y va agarrando más y más fuerza, así su pecado y su maldad de los líderes de Israel. Muy bien, hermanos, después de que versículos del 1 al 7 nos hablan de estos líderes, que se puede referir también a los sacerdotes o se refiere a ellos, en el versículo 8 Dios trae o dice cómo era Efraín, cómo era el reino del norte, ¿verdad? Esta es una acusación que el Señor hace, muy grave, porque ellos se habían desviado. Y en el 5:8 Dios dice así: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza, versículo 9, y él no lo supo, y sus canas le han cubierto, y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Así que, hermanos, ¿a qué han llegado un pueblo cuando sus líderes religiosos se apoyan en una cadena de hombres malvados e incompetentes, irreverentes, infieles? ¿Qué van a proporcionar, verdad, hermanos? ¿Qué va a pasar? Pues aquí, como dicen esta, ¿verdad?, el pecado supremo llegó a algo muy grande, ¿verdad?, al ir en contra de Dios, al dejar a Dios. Pero aquí tenemos una metáfora que tiene que ver con un pan no comestible, porque dice, Efraín fue una torta no volteada, ¿verdad? Antes de hablar de la torta no volteada como un pan no comestible, quiero decirles, hermanos, que Efraín se mezcló con los demás pueblos. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, en Jueces y en Deuteronomio, en varios pasajes nos habla cómo Dios les prohibió que dejaran vivos a las naciones, a las civilizaciones que tenían, porque si no les iba a pasar lo que le pasó en este caso, al rey Salomón. ¿Qué pasó, hermanos?
En Deuteronomio Dios dice, no quiero que se unan, por decir así, con estas naciones, porque vean lo que pasa. En Primero de Reyes, apúntalo, no está aquí, pero apúntalo, Primero de Reyes 11, del 1 al 4. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Se supone, hermanos, que esto no debería de hacerse. Se supone que no deberían de haber quedado gente de otras naciones, pero ellos, por su pecado y por no haber arrojado a todas estas personas, seguían con eso. En Deuteronomio 17:17 Dios dice claramente, Deuteronomio 17:17 dice, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni amontonará oro para sí en abundancia. Dios claramente dice que tenían que quitar y no asociarse con otras mujeres. Salomón lo hizo y dice versículo 2 del 11 de Primero de Reyes, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegarás a ellas. Os había dicho, ya lo dije, en Deuteronomio, en Éxodo 34:16, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres, escucha esto, desviaron su corazón. El unirse con otras personas en yugo desigual, asociarse, trae como consecuencia el dejar a Dios, el desviar tu corazón, y dice el 4 de Primero de Reyes 11:4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Dios, Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Oseas 7:8 dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Esto trajo muchas consecuencias y muchos pecados, pero también una de esas fue que Efraín fue una torta no volteada. Este texto nos habla de eso. Este texto nos habla de que Israel era como esa tortilla, como ese pan que se ponía en los carbones, en la ceniza, y que de un lado quedaba quemado y del otro lado quedaba, ¿cómo? Pues quedaba crudo. Esto nos dice un historiador aquí, ¿verdad? Bueno, un teólogo dice, su comportamiento parece tan estúpido que Oseas lo caricaturiza en toda una serie de viñetas. Entre estas nos habla acerca de una torta no volteada, después vamos a hablar de una paloma incauta, un arco falso, etcétera, etcétera, todo lo que nos está hablando aquí en estos versículos y en el capítulo también 8 y en el 12 que vamos a ver. Pero continuando, hermanos, con una torta no volteada, Efraín, ¿verdad? Es el aceite mezclado con la harina extranjera que Dios no quería. Pero también, hermanos, cuando la Biblia nos habla acerca de que Israel se había convertido en una torta no volteada, nos habla de que Israel era de doble ánimo. Según una especie profesan la religión, se componen de contrarios e inconstantes como una torta no volteada, una constante autocontradicción y siempre en un extremo o en el otro. Es decir, cuando una tortilla, ¿verdad? En este caso judía, árabe, no era volteada. Eso es lo que nos enseña. No eran hombres de convicción, no eran hombres, sino que cambiaban. Y eso nos hace pensar en esa torta no volteada, que por un lado está quemada y por el otro lado está cruda. No hay consistencia, no hay balance, no hay una fidelidad e integridad en las cosas de Dios.
Podemos sacar muchas conclusiones, aplicaciones, enseñanzas. Una torta no volteada. Efraín es como un pan debajo de las cenizas, que no se revuelve, es decir, que no se arrepiente. Y, como dice aquí este comentarista, pero si se voltea, la superficie limpia le había mantenido hacia abajo. Vuelve a subir y sacude las cenizas que tenía encima. Por lo tanto, si sacudimos de la mente las cenizas de los pensamientos terrenales, volvamos la torta abajo de las cenizas para que esta inclinación de nuestra mente pueda ir en adelante. Es decir, en otras palabras, Israel tenía un doble ánimo, una doble mente, y Dios no quiere eso. Pero es por eso que la tortilla tenía que ser volteada, porque así se iba limpiando, pero también así se iba quitando las cenizas y se iba cociendo y se iba haciendo bien, se iba madurando. También esto podemos decir que esto nos puede hablar de la inmadurez, de lo mal que actuaba Israel, de lo mal que Israel era. Pero también, hermanos, se dice que el resultado fue una masa cruda no comestible por un lado y una corteza chamuscada por el otro. Puede que no esté empujando las imágenes más allá de sus límites, decir que el lado de Efraín se volvió hacia las naciones. Pero sí podemos decir, hermano, que Israel era muy inconstante en todos sus pensamientos y caminos. Así que el hecho de que Israel se haya mezclado con otras naciones paganas, permitiéndoles entrar y permitiéndoles que devoraran su propia nación, ¿sí? Dice, voy a leer el Salmo 52:7 para que veas lo que dice la palabra de Dios en cuanto a este tema. El Salmo 52 dice así, en el versículo 7, dice así la palabra de Dios: He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Salmo 52:7. Así fue Israel. Israel, ¿verdad? No confió en Dios, sino en su multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Y por eso Israel se quemó, y por eso Israel no maduró, y por eso Israel, como dice el 9, devoraron sus extraños sus fuerzas y él no lo supo. Esas extrañas naciones paganas, ¿verdad? Y los tristes síntomas de un estado decadente que es envejecimiento y listos para desaparecer son los efectos de la angustia y de la aflicción. Y es lo que dice aquí, él no lo sabe y él no lo supo. Versículo 9, 7, 9 de Oseas. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Es decir, se ha hecho viejo y él no se ha dado cuenta o no lo sabe, o es una manera ya, ¿verdad?, habituada así de Israel de vivir. Y también dice Isaías 26:11, lo voy a leer: Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. No se daban cuenta. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. No supieron que iban a ser arruinados, consumidos. La palabra aquí, devoraron, eso es lo que significa ruina, que fueron consumidos, fueron acabados, fueron devastados, iban a ser desaparecidos por su propio pecado. Y vean, hermanos, lo que dice el siguiente versículo. El siguiente versículo dice: y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Pero antes de continuar este versículo 10, déjenme leer lo que dice aquí. La estupidez de Efraín se expresa de manera aún más declarada. Él mismo no sabía. Su fuerza, ¿verdad?, su economía había sido devorada, había sido tributo por los dioses paganos y extranjeros. Así que, hermanos,
Toda su forma de vida se había podrido con el moho que deja crecer sus repulsivas canas en la comida envejecida. Y así fue Israel. Israel no lo supo. Muy bien, hermanos, ahora tenemos el símil de la paloma, se puede decir insensata, incauta. La palabra incauta significa ingenua, que no piensa, que no razona, que no considera. Israel fue así. Israel lo consideró, dice el 7.2, pero aquí también lo compara por eso con una paloma incauta, ingenua, fácil de ser presa, insensata, que no escuchaba la voz de Dios. Y Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento, ahí lo vuelve a reafirmar, ¿verdad? Y llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Es decir, la estupidez de Efraín al apostatar por tener relaciones, ¿verdad?, con otras naciones, hizo que ellos cayeran y se desviaran de Dios. Por eso en el 2.14 Dios quería hablar a su corazón y Dios quería atraerlos a Él, porque ellos se habían alejado, se habían ido en pos de las naciones paganas. También, hermanos, en el versículo 12 dice, cuando fueron, tenderé sobre ellos mi red. Hablando también aquí de una metáfora que Dios les iba a tender una red para hacerlos caer. Les haré caer como aves del cielo, que se les pone en verdad una trampa, y les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Así que Dios iba a castigar a su pueblo por su pecado. Pero para terminar, hermanos, del versículo del 13 al 16 tenemos una doble queja divina de su rebelión. En los versículos 13 y 15 llevan las marcas de las quejas divinas y su parte una secuencia de quejas que comenzaron en el 4:16. Porque vamos a ver qué es lo que pasa con Israel. El 13 dice, ay de ellos, aquí está la queja de Dios, la queja divina hacia su pueblo, porque se apartaron de mí. ¿Qué va a pasar? Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Fíjate qué interesante. Dios amaba y ellos se alejaban. Dice el 15, aunque yo les enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Es cierto, hermanos, no esperemos en el ministerio que cuando tú das amor, regrese amor. Muchas veces a lo mejor tú vas a dar amor y te van a dar odio, vas a dar amor y te van a hablar mal de ti. Pero hermano, tú y yo debemos de seguir amando y siendo misericordiosos, porque lo vimos en el 6:6, porque misericordia quiero. Así que fíjense qué interesante, Dios amaba e Israel hablaba mentiras. Dios fortalecía e Israel pensaba mal en contra de Dios. Versículo 14 y 15. Y para terminar, hermanos, dice, el 14 dice, y no clamaron a mí con su corazón. No clamaron, dice al final, se rebelaron contra mí. Y ve el 16, volvieron, pero no al Altísimo, fueron como arco engañoso, cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua, esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Hermanos, un arco engañoso tiene que ver con un arco que no es fuerte, que no está bien diseñado de un buen material y que cuando tú o ellos lo usaban o lo tensaban para lanzar esa flecha, ese arco se rompía o esa flecha no salía en la dirección. ¿Y esto qué nos ilustra? Que así era el pueblo de Dios. Era como ese arco engañoso que tenía doble ánimo, que no era estable, que cuando era usado era inútil porque se rompía o no servía bien o no, las flechas no daban en el objetivo, en el blanco que querían. Y así es, y así era el pueblo de Israel. Hermanos, dice, por lo tanto cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. La soberbia les hacía hablar mentiras,
La soberbia les hacía hablar en contra de Dios. La soberbia, o sea, la altivez, todo lo contrario de la humildad, les hacía ir en contra del Dios vivo y verdadero. Así que terminamos diciendo, hermanos, que Dios los está diciendo sus rebeliones, que son, se apartaron, versículo 13, se rebelaron, versículo 13, versículo 14, no clamaron a mí, sino otra vez se rebelaron, versículo 15, aunque yo les enseñé, les fortalecí, dice, hablaron, pensaron contra mí, y por último, 16, no se volvieron a mí, dice, sino se volvieron a ser como un arco engañoso, que piensan que están bien, que sus convicciones están basadas en cosas paganas, cosas frágiles que los van a hacer caer. Porque dice la Biblia, contra mí han pecado, cayeron sus príncipes de espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Es decir, en la tierra de Egipto se iban a burlar de ellos por su pecado. Pero también, hermanos, aprendamos esto, que el pueblo de Dios fue muy duro y rebelde, y como ese horno encendido, poco a poco se iba encendiendo más su maldad, sus pecados, sus fornicaciones y todo lo que iba en contra de Dios. Dios bendiga su palabra y que tengan un buen día. Bendiciones.